Hoy vamos a explorar una de esas frases que suenan gigantes, casi intimidantes. Dios es el Señor de la historia. Claro. Pero en lugar de pensar en imperios y revoluciones, vamos a enfocarlo en algo mucho más, digamos, personal, nuestra propia biografía. Ajá. Para esto, nos basamos en la transcripción de un sermón del pastor Adonai Rojas Ortiz, predicado el 23 de noviembre de 2025. Y es que la misión aquí es entender cómo nuestra vida, con sus fragilidades, sus quiebres y sus bendiciones, puede ser en sí misma una maestra de teología. Exacto. Y un motivo de gratitud. Vamos a analizar qué significa eso de ser peregrinos y extranjeros. Y esa frase, el Señor es Señor de la historia, es que es el epicentro de un debate teológico que es fascinante. Sí, y muy antiguo. Muy antiguo. Lo que el sermón plantea es que esta idea no significa lo mismo para todos. Para unos es un guión divino ya escrito. Para otros es algo, algo muy diferente. Ok, entremos ahí, porque es uno de los grandes debates. Es como preguntar si nuestra vida ya está escrita o si estamos improvisando sobre la marcha. Claro. La fuente aborda primero la idea de la predestinación. Se asocia con figuras como Juan Calvino o, incluso antes, Agustín de Hipona. Ajá. La idea en simple es que Dios, en su soberanía, decidió desde la eternidad quién se salva y quién no. Y si llevas esa idea a su conclusión lógica, la fuente lo dice muy claro, nos convierte en simples títeres. Claro, tu voluntad sería irrelevante. No importaría nada. Si estás en la lista, estás en la lista. Y si no, pues también. Pero el sermón presenta la otra cara de la moneda. Pero a ver, ahí hay una tensión, ¿no? Si Dios es soberano, pero mi decisión importa. ¿Cómo se reconcilian esas dos cosas? Totalmente. Y ahí está el nudo del asunto. El sermón argumenta que la omnisciencia de Dios, o sea, que Él sepa todo lo que va a pasar, no es lo mismo que la predeterminación. Saber el final de la película no es haberla escrito a la fuerza. Exactamente. La postura que se defiende aquí es la del libre albedrío y se apoya en textos bíblicos. Por ejemplo, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra clave es creyere. Es una acción, una decisión de la persona. Justo. No dice el que fue elegido. La responsabilidad final recae en el individuo. Entiendo. Y se usa una analogía del mundo físico. Dios sí puso leyes fijas en la naturaleza. El libro de Job dice que Dios le puso un decreto al mar y le marcó un camino al viento. Hay reglas del juego. Sí, hay un diseño. Pero en el campo de juego de la moral humana, la dinámica es otra. Dios no nos maneja como a las mareas. Respeta nuestra capacidad de decidir. Ok, entonces si no somos marionetas, ¿qué significa que Dios sea Señor de la historia? Y aquí es donde el análisis da un giro que me parece brillante. Lo trae a lo personal. ¿Sí? La frase clave es, el Señor es Señor de la historia, pero de nuestra historia. Exacto. Y el argumento se vuelve experiencial. La fuente lanza una pregunta muy directa. ¿Cuántos de nosotros estaríamos aquí si no fuera por la intervención de Dios en momentos clave? Ya no habla de un control abstracto. No, para nada. Habla de milagros, de protección en situaciones donde, estadísticamente, no deberíamos haber salido bien librados. La tesis es que la biografía de cada creyente es la prueba más fuerte de esa soberanía de Dios. La imagen del lapicero que usa el sermón es muy potente. Un lapicero no se preocupa por su propósito, solo escribe. Y a veces nuestra lucha es querer ser el autor en lugar del instrumento. Es que lo explica perfecto. La idea es que, por la redención, pasamos a ser propiedad de Dios. Como cuando compras algo, es tuyo. Lo cuidas, lo usas, eres su dueño. Claro, y esto se conecta con las palabras de Pablo en 1 Corintios 6. No sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Dejamos de ser entidades a la deriva para ser instrumentos con propósito. Y eso lo cambia todo. Mi vida ya no es una serie de eventos aleatorios, sino un relato. Pero eso me lleva a otra pregunta. Si mi historia es tan central, ¿no hay un riesgo de volverme el centro del universo? Es una pregunta fundamental. ¿Qué pasa con los miles de años de fe que vinieron antes? Justo.
Y el sermón aborda eso para evitar lo que llama arrogancia espiritual. Cita un pasaje de Job, capítulo 8, que dice, «Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos». Es un llamado a la humildad. Totalmente. Pensar que Dios solo me habla a mí, Ahora, es ignorar el río de la historia de la fe del que apenas somos una gota. es como una historia familiar. Uno aprende de los aciertos de los abuelos, pero también de sus errores, ¿no? Ignorar ese pasado es condenarse a tropezar con las mismas piedras. Exactamente. Y la fuente explica que mirar la historia de la fe tiene un doble valor. Primero, uno negativo, aprender de los errores. Ajá. Cita primera a los Corintios 10:11, donde Pablo dice que lo que le pasó a Israel en el desierto, sus quejas, su idolatría, les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es una advertencia, claro, pero también tiene un valor positivo. Para esto cita Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. O sea, no solo evitar lo malo, sino también imitar lo bueno. Imitar activamente la fe de los que nos precedieron. Y esto aterriza en algo muy práctico que el sermón llama un filtro. La idea de que cualquier revelación nueva tiene que pasar por la Biblia, por el consenso de la Iglesia a lo largo de la historia y por la razón. Es una salvaguarda contra el ego, contra esa idea de Dios me reveló algo que a nadie en 2000 años se le ocurrió. Plantea una pregunta sobre la humildad. ¿Nos vemos como pioneros solitarios o como parte de una carrera de relevos? Buena imagen. La fe, según esto, es una antorcha que se nos entrega. La responsabilidad es recibirla, mantenerla encendida y pasarla a la siguiente generación. Y esa idea de ser un relevo, de tener un tramo limitado en una carrera mucho más larga, nos lleva al siguiente punto, la conciencia de nuestra propia fragilidad. Sí. El sermón usa unas imágenes bíblicas que son demoledoras. Somos como la flor del campo, como neblina, nuestros días como sombra. Me recuerda la oración de Moisés en el Salmo 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, y para que no se quede en algo poético, lo ancle en la realidad, con dos anécdotas muy modernas, muy concretas. Sí, son terribles. Le puede pasar a cualquiera. La primera es de una pianista que se preparaba para una convención importante. Años de práctica. Y justo antes, un simple tropiezo, una caída. Fractura en los dedos de la mano y el pie. Incapacitada para tocar. Todo su plan desbaratado en un segundo. ¡Qué fuerte! Y la segunda historia es aún más del siglo XXI. Una niña con una de esas patinetas eléctricas, el vehículo se bloquea y al intentar arreglarlo, acelera de golpe sin control. Y le fractura un dedo. ¡Wow! En ambos casos, un evento minúsculo tiene consecuencias serias. Te demuestra que nuestra sensación de control es, pues, una ilusión. Exacto. ¿Y entonces qué hacemos con eso? Nos deprimimos. El sermón propone lo contrario. Reconocer la fragilidad es el primer paso hacia la gratitud auténtica. Claro. El simple hecho de estar vivos, de haber llegado hasta aquí, no es algo que nos ganamos o que podemos dar por sentado. Es un acto continuo de misericordia. Y ahí se establece un contraste brutal. Por un lado, nuestra vida que es como la hierba. Por otro, la palabra eterna de Dios. Se cita Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La conclusión es lógica. Confiar en lo humano, en nuestra propia fuerza, es necedad. La sabiduría es anclarse en la roca eterna. Justo. Y supongo que la historia debe estar llena de gente que vivió así, ¿no? El sermón nos da algún ejemplo para que no se quede en teoría. Sí, y es un ejemplo muy conocido, pero analizado desde una óptica completamente distinta. Nos lleva al caso de los peregrinos del Mayflower. Claro, en el contexto del Día de Acción de Gracias. Exacto. Se presentan como la encarnación de Hebreos 11:13, gente que confesaba ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La imagen clásica del pavo, la abundancia, la familia. Pues el sermón se dedica a deconstruir esa imagen. Primero, el motivo de su viaje. No solo huían de la persecución, ya estaban en Holanda, un lugar tolerante. Pero se fueron porque sentían que el libertinaje de allí estaba afectando a sus hijos. O sea, su principal motivación era criar a su familia con valores.
Era un proyecto de vida, no solo libertad de culto. Y aquí es donde los datos históricos que se presentan son demoledores. A ver, La famosa primera celebración no fue por una cosecha espectacular. Fue una celebración de supervivencia, pura y dura. así, el sermón da las cifras. Llegaron 102 pasajeros a finales de 1620, en pleno invierno. Para la primavera siguiente, 54 habían muerto. No puede ser, más de la mitad. Más de la mitad de la comunidad desapareció en unos meses por neumonía, escorbuto. ¡Wow! Imagínate la escena. Sobreviven solo 48 personas. Y el menú de esa cena tampoco fue el banquete que pensamos. No tenían azúcar, así que adiós a la salsa de arándanos o los pasteles. Sin harina, tampoco pan. Exacto. Comieron lo que cazaron, aves y el venado que llevaron sus vecinos, los nativos de la tribu Wampanoag. Y el dato más revelador. Los 48 colonos estaban en inferioridad numérica frente a los 90 indígenas que asistieron. Es que eso lo cambia todo. La imagen actual de Acción de Gracias es de exceso de abundancia. Y nos dices que su origen fue gratitud en medio de la escasez y la tragedia. Uf, total. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros podríamos sentirnos agradecidos en esa situación, habiendo perdido a la mitad de nuestra gente? Esa es exactamente la lección. No celebraban prosperidad, daban gracias a Dios por el milagro de seguir vivos. Su gratitud nacía de la conciencia de su fragilidad, no de la comodidad. Entendían a la perfección que eran peregrinos. Que cada día era un regalo. Ese es el verdadero espíritu que el sermón busca rescatar. Entonces, para ir cerrando, la idea es que al ver nuestra propia historia como un peregrinaje guiado por Dios, reconocemos nuestra profunda fragilidad, y esa conciencia, lejos de aplastarnos, nos libera para vivir en gratitud. Una gratitud genuina, que no depende de si la cosecha fue buena o mala. Exacto. Y para cerrar, he de una reflexión final, una pregunta que el sermón deja picando, basada en Hebreos 11:16. Después de describir a todos estos héroes de la fe, el texto dice algo asombroso. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Qué potente! La pregunta que esto nos lanza es, si de verdad creemos que somos instrumentos en las manos de un Dios que es Señor de nuestra historia, un Dios que no se avergüenza de nosotros cuando vivimos por fe, ¿cómo debería eso transformar no solo un día de celebración, sino cada acción, cada decisión y cada prioridad de nuestra vida cotidiana?